So welcome back. This session has two talks, two 20-minute talks in person. First, Marcelo González from the Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. El primer orador y las segundas oradoras, Karen Martínez Concha, Fernando Palacio Centeno y Josefa Valentina Teló, de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Así que invito a Marcelo a que por favor se presente al podio a hablar. Buenas tardes. Bueno, la presentación es sobre prácticas en Python y librerías de Python para Machine Learning, ¿ya? Lo recalco porque el concepto de librerías también existe en programación, digamos, ¿ya? Ya, a eso se refiere el del título, ¿ya? Voy a tratar de ser bien didáctico con esto, porque yo sé que es un tema que se puede volver pedregoso. Y más que nada, si el trabajo de esto es mezclar la información bibliográfica con prácticas de programación en Python y Machine Learning, ¿ya? A ver si me resulta, ¿ya? Por ahí está. Algo mal hice, parece. Ah, ahí está. Más que nada la definición que están dadas acá son para efectos del trabajo acá, de entender un poco el contexto. Creo que las definiciones mejores las han dado mis colegas en otras presentaciones, ¿ya? Eh, Básicamente, Machine Learning se refiere a la capacidad de las máquinas, perdón, para generar aprendizajes automáticos explotando datos, ¿ya? Esa es la gran fortaleza, digamos. Ya dentro de las características que tienen es que identifican patrones complejos, por ejemplo, y también se pueden generar predicciones, ¿ya? ¿Se utilizan elementos de estadística? Sí, se utilizan elementos de estadística, ¿ya? Que son los que le dan una gran fortaleza también a las predicciones, porque no es una predicción genérica, digamos, ¿ya? Cuando se hacen estas relaciones estadísticas, se hacen a bajo nivel, digamos, con incluso algunos cálculos matemáticos, porque a veces la aplicación en Python uno no los ve, pero hace el cálculo por debajo que es bastante preciso, lo que le da al uso de herramientas estadísticas un valor poderoso al Machine Learning, digamos, ¿ya? I'm sorry. Estoy mezclando el inglés con el español, pero no es que sea mexicano ni chicano. Inteligencia artificial, la definición es más o menos práctica, digamos. Aplicaciones que realizan labores completas, que en general las hacían los seres humanos, digamos. La relación entre el Machine Learning y la inteligencia artificial, bueno, ahí está señalado un poco. Está tomada de una definición de Oracle, que es uno de los grandes proveedores de base de datos del mundo, digamos. Y tiene que ver con que Machine Learning se centra, como les decía, en mejorar el rendimiento en función del consumo de datos, digamos. Por eso es que se usa bastante el usar datos de testeo, el hacer pruebas con esos datos y después de eso sacar modelos que sean válidos, digamos. ¿Ya? Si bien el Machine Learning es inteligencia artificial, no todo lo que es inteligencia artificial es Machine Learning. Ya esa relación hay que tenerla como bien clara, como que está el Machine Learning y una parte perdón, la inteligencia artificial y una parte es Machine Learning. ¿Ya? Hay otros tipos de inteligencia artificial que también ustedes han visto ahora, ¿ya? Y con esas dos definiciones vamos a entrar más
a tierra derecha, digamos, porque esto está trabajado, como les decía, en Python, que es un lenguaje que junto con otro lenguaje que se llama R, son de los más usados en temas de Machine Learning, digamos. ¿Ya? Y Python en realidad es bastante usado porque tiene una capacidad de programación bastante potente, es fácil de aprender. De hecho, Python tiene una capacidad que se parece bastante al inglés, ¿ya? Entonces, es como los términos que se usan para denominar determinados procesos, digamos, están relacionados con la realidad. O sea, ustedes no se van a encontrar con un nombre que tengan que aprenderse que sea muy difícil en inglés, ¿ya? Las características de Python es que es un lenguaje interpretado y esto es bien importante porque al ser interpretado funciona a través de línea de comandos. Ya entonces uno le va a través de una línea de comandos dando las instrucciones al lenguaje para que ejecute las tareas. Ya eso es totalmente distinto a por ejemplo, un Acrobat que ustedes instalan en sus equipos y esa instalación, ustedes no tienen que ejecutar más comandos para esa instalación. Eso queda instalado ahí. Esos son lenguajes compilados, ¿ya? Entonces, este tipo de lenguaje que es Python es un lenguaje de línea de comandos, digamos. A eso se refiere con que es interpretado. Las librerías son recursos que le dan a Python y a cualquier otro lenguaje en realidad más potencialidades en determinadas áreas. En este caso, como nosotros estamos viendo Machine Learning, yo les voy a mostrar algunas librerías que apoyan el trabajo en Machine Learning, digamos. Y estas son, yo creo que de las más importantes que hay, ¿ah? NumPy es una de las librerías que tiene una capacidad de hacer una variedad de cálculos numéricos, ¿ya? Que además tienen una gracia estas cuatro librerías, que se integran entre ellas. Entonces yo puedo llamar a una función de NumPy o un método, digamos, en NumPy, y me devuelve datos que los puedo leer en Panda, en una estructura de datos de Panda, porque ahí pasamos al segundo punto, que Pandas es una librería que permite trabajar y manipular una gran cantidad de datos en el ambiente del lenguaje Python, digamos. Ya, es decir, yo puedo tener una estructura en Panda donde pueda leer una base de datos de, no sé, 5 o 6 teras, la carga fácilmente porque por debajo funcionan estructuras de Big Data. Esto es la otra potencialidad que tiene Python que se integra con todas estas estructuras. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Que una estructura de 5 o 6 teras, yo en un archivo común, en una aplicación común, no la voy a poder, yo sé, no sé si la pueda descargar siquiera en corto tiempo. O sea, son ambientes que permiten estas plataformas en el fondo desarrollar todas estas aplicaciones que conocemos ahora. Y por eso también es como la cantidad de aplicaciones que se están haciendo ahora, porque la arquitectura que existe ahora lo permite, ¿ya? Y son estas cosas lo que lo van permitiendo, pues, las capacidades de Pandas, las capacidades de NumPy, Matplotlib, que nos ayuda mucho al tema de desarrollar visualizaciones y visualizaciones a todo nivel. Podemos tener gráficos muy sencillos que podríamos lograr con un Excel quizá, pero también podríamos tener visualizaciones mucho más complejas, ya de acuerdo a las necesidades y conjuntos de visualizaciones también. Ya, esa es una de las riquezas que tiene esta librería. ¿Ya? Y como les decía, se integra con todo lo demás. O sea, yo hago los cálculos numéricos con NumPy, recojo mis datos con Panda, los visualizo con Matplotlib y tengo también Scikit-learn, que es una herramienta que tiene una gran capacidad para hacer para sacar datos, análisis predictivos de datos, perdón, y también para reutilizarse en diversos contextos. Ya, estas son, para mi entender, las cuatro librerías de Python clásicas, digamos, para el tema de Machine Learning y que funcionan bastante bien en conjunto. ¿Ya?
Este método de análisis de datos, ¿ya? Es lo que yo voy a trabajar hoy día. O sea, en la aplicación lo que hice, no lo trabajo hoy día, digamos, porque esto ya lo había hecho, ¿ya? Pero este es un método de análisis de datos que corresponde a datos no etiquetados, digamos, ¿ya? Y los datos no etiquetados, y aquí voy a tratar de ser bien preciso porque nosotros podemos ver datos etiquetados y puede que alguien le diga, no, son datos no etiquetados, porque eso depende del uso que yo le dé a los datos. De eso, de hecho, la información bibliográfica que uso, en principio, son datos etiquetados. Son títulos, autores, clasificación, resúmenes, tipos de ítems, pero para el objetivo que yo quiero recuperar esta información y usar este método, no son datos etiquetados porque al final no voy a tener ese agrupamiento. El agrupamiento no va a ser por esos conceptos, va a ser por otros. Y esto se refleja súper bien cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las temperaturas, ¿ya? Cuando tenemos temperaturas nosotros tenemos temperaturas altas, medias, bajas. Pero esa etiqueta no nos aparece antes, nos aparece después en base al resultado de la temperatura. Es un poco lo que pasa en este análisis que yo hago. Los datos que corresponden, los datos mayores, los datos menores, los datos intermedios, esas son las agrupaciones que se logran con estos métodos, ¿ya? Esto es una forma gráfica que yo quise colocarla igual, no es el trabajo que yo hice, pero esto es una forma gráfica de explicar el método. Básicamente consiste en unos puntitos que son los que están alrededor de estrella y que tienen los mismos colores, porque la estrella es el centroide, es decir, los otros puntos giran en torno a ese puntito, digamos, no es que giren, están a una distancia X de ese puntito. ¿Y por qué está definido así? Por la cantidad de agrupamientos que hago. Eso también se define, eso también se trabaja y se usan métodos también para calcularlos, pero siempre con un criterio teniendo como criterio el uso que le voy a dar a la información, ¿ya? Porque puede que a lo mejor en algún contexto necesite 5 grupos, en otro necesite 3, en otro necesite 2, y a lo mejor ninguno de esos es malo. ¿Ah? Sino solamente es el contexto en que lo estoy usando, ¿ya? Pero básicamente esa es la figura el resultado de un método de Cummings, ¿ya? Y justamente el K se refiere al centroide, ¿ya? Y los demás son datos que eh, funcionan alrededor de acuerdo perdón, a la cantidad de grupos que se hacen, ¿ya? Ahí, si mal veo, hay 5 colores. Yo veo 5 colores, claro, todos tienen una estrellita, ¿ya? Eso es un poco lo que pretendo lograr yo cuando hago este trabajo, digamos. Esto que está acá es el gráfico, digamos, esta es una forma y un método para obtener mi cantidad de agrupamientos que me dan los centroides. Si yo tengo 4 agrupamientos, voy a tener 4 centroides. Si me da 3, voy a tener 3. Ahora, ¿por qué se dice que es el método del codo? ¿Ya? Que dice ahí curva del codo. Es porque justamente donde se hace la curva abajo y donde cambia de dirección la flecha, se supone que tiene que tomarse como referencia. No es absoluto. Yo podría en este caso, en esa imagen, estar entre el 3, el 4, y eso depende del uso que le quiera dar a mis datos. Ya, esas son decisiones que hay que tomarlas en conjunto, digamos, porque estamos hablando de información bibliográfica, pero también hay ingenieros que hacen esto, desarrolladores, entonces siempre hay que tener presente eso. Ya. En base a esto, el problema que yo definí para usar este método, digamos, es definir las áreas temáticas más relevantes de la colección de monografías de Valparaíso, de la Biblioteca del Congreso, digamos. Se analizan los datos bibliográficos asociados a dicha colección, lo que les mencionaba, autor, título, materia, resúmenes, clasificación, ¿ya? Y la data más o menos se la muestro ahí,
de lo que recuperé. Es más grande, obviamente, por términos de tamaño no podía mostrar más datos, digamos. Pero es más o menos esa información. Lo más relevante es lo que muestro al lado izquierdo, que son las clasificaciones, porque con eso trabajé específicamente. Ese es el detalle de la data. Lo quise dejar igual en la presentación porque se supone que se va a compartir. Los datos yo no los puedo compartir porque son de la biblioteca, pero sí la data, la estructura de los datos lo puedo compartir para quien quiera. Si necesita el código me lo pide porque igual están los datos. ¿Ah? Pero por eso lo dejé. Ya, la propuesta de solución, en base a lo que les mencioné, es descomponer la clasificación en los dos primeros dígitos. ¿Ya? La clasificación es de la colección de Valparaíso que les decía. Ya, se limpian los datos, se quitan valores nulos. En este caso yo hice ese tipo de limpieza. Se podría haber hecho otros métodos de limpieza de datos también, pero yo usé ese y se extraen muestras las cuales se analizan. En este caso, como son agrupamientos y me dan totales, yo trabajo con un poco más de 100 registros, no quise sacar muestras porque eran muy pocos datos, ¿ya? Entonces hice el análisis con todos los datos. Se genera visualización gráfica, bueno, que se distribuye en las muestras y en el plano, que esos son en el fondo los agrupamientos que ustedes van a ver, digamos. Y esto se complementa con una visualización, ¿ya? En base a eso, bueno, puse esto también de referencia porque con esto trabajé con el sistema de clasificación decimal universal, que es el que usamos en la BCN, digamos. Y más que nada aquí las categorías más importantes están en el 300, digamos, en tres ciencias sociales, digamos. ¿Ya? El algoritmo y el código de solución. Aquí les voy a nombrar algo como de la arquitectura, digamos, ¿ya? Pues yo trabajé en una plataforma de Google que se llama Colab, ¿ya? Y que permite ejecutar aplicaciones en Python. eh, y la gracia que tiene es que es muy didáctica, porque cada vez que yo tenga que entrar a cargar mi aplicación en Python, tengo que hacer una serie de procesos. Después de un tiempo, repitiendo esos procesos, yo, entre comillas, los automatizo, digamos, pero uno los va entendiendo y los va aprendiendo. Sirve como para reforzar el aprendizaje, porque también hay otras plataformas, ¿ya? Pero las, las otras instancias importantes, lo que les mencionaba, el uso de las librerías, la carga de datos, la preparación de los datos, el Camins, la visualización de datos, el método del codo y, bueno, las conclusiones. Esto es lo que viene de aquí adelante, digamos, un poco mostrándole un poco de qué se trata. Ya, así que no se asusten, porque la idea no es que se aprendan el código, ¿ya? Esta es la primera parte que uno hace, que es cargar los datos, ¿ya? Y no sé si se dan cuenta que tiene unas líneas que dicen import, ahí yo estoy cargando las librerías. La forma que yo tengo que usar las librerías en este ambiente es con esa función, con import. Es súper importante en este ambiente el import. Y la otra línea que viene después, el from Google Colab, es el que me carga el Drive. O sea, yo mis aplicaciones en Drive las puedo tener disponibles acá para usarlas, ¿ya? Yo podría sacar mi data desde Drive cargando solamente eso, ¿ya? Ahí están llamadas varias librerías, la NumPy, la Matplotlib y la Pyplot. Pyplot también es una librería buena, pero está en Matplotlib también, ¿ya? La carga de archivo. Este es un código para cargar el archivo, nada más. Uno toma este código, lo carga en la plataforma, lo pone en el Colab, digamos que el Colab tiene una línea de intérprete. Lo carga ahí, cambia los parámetros, digamos, y le va a salir un botón y va a ir a buscar el archivo. ¿Ya? Eso es todo lo que hace. Este es el que hace la lectura del archivo, ese comando que está ahí. Lo bueno que tiene Pandas, y bueno, Python también, es que puedo tomar datos de un Excel, de un CSV, de un Word, de lo que sea. Tiene unas librerías, unos métodos muy bien hechos
Y en este caso yo los cargué directo desde Excel porque los carga muy bien, ¿ya? Así que no... La sentencia que está abajo es para visualizar datos solamente. El head es un clásico de cuando uno carga datos y quiere revisar los 100 primeros datos, por ejemplo, ¿ya? Después viene toda la limpieza de datos. En la limpieza de datos, yo lo único que hice acá en este proyecto fue, como les decía, eliminar los nulos, ¿ya? Voy a ir un poquito más rápido porque esto es la preparación del método, digamos, que es el código para Cummins, digamos. Esto es para la visualización de datos. Yo todo esto lo tengo, entonces no voy a entrar en detalle en comando y cosas así. Ustedes me lo pueden pedir incluso, ¿ya? Y básicamente esta data es la que yo logro a la izquierda del agrupamiento de mis datos, ¿ya? Esa es la data que yo logro y ahí veo que hay ciertas clasificaciones, por ejemplo el 00 que tiene 400 o 500, alrededor de 500 títulos, ¿ya? Y eso se normalizan. La normalización o estandarización es súper importante también en Machine Learning, porque si no yo necesitaría un gráfico súper grande para mostrar los datos, ¿ya? Al normalizarlo los puedo mostrar en una escala súper chica y veo bien las diferencias, como lo van a ver ustedes, ¿ya? Esto es lo que yo logro con el método aplicado acá, que era más o menos lo que les mostré antes, pero aquí aplicado en el caso mío. Aquí hay dos datos importantes. El K4, que son la cantidad de grupos, y ustedes lo ven ahí. Hay un grupo que está solo, que es el negro. ¿Ya? Yo no lo quise sacar porque ese dato ese es el que se dispara en la colección. ¿Ya? Porque hay más esta colección tiene como 30.000 textos más o menos, me parece, pero hay 8.000 que son de derecho. Y los datos más cercanos vienen después con los otros colores, que son un poquito más claros, que están a la izquierda, y esos son 3.000. Y los demás ya vienen siendo menos de 100 o 500, ¿ya? Entonces, esa es la gracia que tiene esto, que en una visualización yo puedo mostrar toda esa información, ¿ya? Bueno, el método, este es el método que usé para los agrupamientos, y básicamente es el mismo método que les mostré delante. Ya las conclusiones es que esto uno empieza a ver utilidades y puede encontrar muchas más, ¿ya? Por eso yo soy partidario de meter los dedos en esto, porque a mí me salieron varios otros trabajos a futuro a partir de esta data, ¿ya? Así que me imagino esto relacionarlo con las librerías de lenguaje en procesamiento natural, ¿ya? O con análisis de descriptores, ¿ya? Lo demás ya es la bibliografía, que la mayoría tienen, todas estas librerías tienen sus sitios, se las dejo ahí, y eso. Eh, Traté de que fuera lo más didáctico posible. Yo sé que el código, pero por algo les digo que ustedes me piden el código, yo se los puedo compartir y ahí podemos interactuar igual. La idea es generar como unas ganas de meter los dedos en esto y empezar a pensar, porque uno va haciendo esto y empieza a pensar en otras cosas, ¿ya? Así que eso, muchas gracias por escucharme